movimiento feminista mexicano surgió desde fines del siglo XIX, cuando las mujeres no eran ciudadanas y dependían del padre o del marido para tomar decisiones. No podían votar ni ingresar a la educación superior. Poco a poco, las que empezaron a definirse como feministas lucharon para obtener derechos, acceso al sufragio y a la educación universitaria. Y a pesar de la prohibición de estudiar en la universidad, algunas lo hicieron y se graduaron, mientras otras se integraron a los partidos que se oponían a Porfirio Díaz. Las mujeres mexicanas lucharon por varias décadas para alcanzar el derecho al voto y a ser elegidas, lo que por fin alcanzaron el 17 de octubre de 1953. Nos relata la historiadora Ana Lau Hayden. La presencia femenina se empezó a notar con mayor énfasis en el siglo XX, a partir de la década de los 60, cuando mujeres jóvenes se incorporaron masivamente a la educación superior y al trabajo remunerado. Formaron parte de partidos políticos de izquierda o se sumaron a los movimientos guerrilleros. Algunas se agruparon en comunas o usaron la nueva píldora anticonceptiva e idealizaron un mundo mejor y más justo. Los levantamientos estudiantiles en Europa, Estados Unidos y América Latina resonaron en México. Y cuando en 1968 estalló el movimiento estudiantil aquí, diversas alumnas y profesoras participaron incluso en el Comité Nacional de Huelga y sufrieron cárcel. El feminista es un movimiento social, político, cultural, teórico y crítico de la sociedad, que combate las opresiones en la vida de las mujeres, las cuales reclaman que prevalezcan sus derechos como el acceso a la salud, la seguridad, el trabajo, la educación y la igualdad de oportunidades. Aunque sus cambiantes vertientes ideológicas se han confrontado muchas veces, lo que finalmente buscan es transformar las relaciones entre los géneros, democratizar la sociedad, erradicar la discriminación y la violencia, y sobre todo, acabar con el orden político patriarcal como sistema de dominación. La nueva ola de los feminismos en México, en los años 70, se conformó con grupos pequeños y dispersos, integrados por mujeres jóvenes urbanas, de clase media, estudiantes universitarias, profesionistas, periodistas, que en sus reuniones usaron la consigna «Lo personal es político». Discutían en torno a las ideas de las escritoras y activistas feministas Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Gayle Rubin, quien habló sobre la categoría de género. El primer grupo feminista en nuestro país, el Movimiento de Acción Solidaria, MAS, salió a las calles en mayo de 1971 para manifestarse contra la imposición social de ser madre sin derecho a decidir si tener o no hijos. Se congregó en la explanada del Monumento a la Madre, donde se le unieron las integrantes de diversas ligas y movimientos populares. Su manifestación alcanzó gran impacto, pues fue transmitida por televisión al mismo tiempo que el concurso Señorita México. El MAS dio inicio al movimiento feminista en México, al que se fueron integrando muchas otras jóvenes, que establecieron una casa de mujeres con conferencias y grupos de trabajo. Aquellas mujeres recibieron la influencia de la escritora y filósofa Susan Sontag, quien esgrimió que el ejercicio de la sexualidad es un asunto político en las conferencias que dio en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1975 se formó el colectivo La Revuelta y en sustitución del MAS se conformó el Movimiento de Liberación de la Mujer y también el Movimiento Nacional de Mujeres, grupos que representaron, sin proponérselo, las corrientes dominantes de los feminismos del mundo: la liberal, la socialista
y la radical. También en 1975, México fue sede de la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Año Internacional de la Mujer. La conferencia propuso un plan mundial para igualar la legislación de todos los países asistentes y lograr que las mujeres tuvieran los mismos derechos. Las feministas se negaron a participar y formaron el Frente en contra del Año Internacional de la Mujer, con actividades de escasa difusión. Sin embargo, aquellas acciones propiciaron que el Movimiento de Liberación de la Mujer discutiera a fondo las directrices que debían tomar para analizar su problemática. En la década de los años 70, además, se creó el Colectivo de Apoyo a Mujeres Violadas y el Colectivo de Ayuda a la Empleada Doméstica. De gran importancia fue la labor de la poeta y escritora Alaí de Fopa, quien produjo y condujo el primer programa feminista en la radio, Radio UNAM, el Foro de la Mujer, hoy reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO. En este programa, Fopa entrevistó a feministas y habló sobre los derechos y la lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Radio Educación continuaría esa labor con otros programas. Alaí de Fopa, junto con la escritora Margarita García Flores, fundó en octubre de 1976 la revista FEM, editada colectivamente, espacio para el análisis de la situación de la mujer, que fue un referente importante en toda América Latina y el Caribe, pero desapareció en 2005 por problemas económicos. La incorporación de campesinas a las filas del movimiento a fines de los años 70 fue un avance significativo. Lo mismo que el primer Encuentro Nacional de Mujeres, de noviembre de 1980, donde participaron sindicalistas, pobladoras de colonias urbanas pobres y campesinas, partícipes de movimientos populares que reflexionaron sobre la familia y la sexualidad, el trabajo doméstico y asalariado, y la participación política. El terremoto de 1985 propició que los feminismos participaran con las obreras afectadas. Muchas perdieron su trabajo, sus hogares y hasta la vida. Así se formó el Sindicato 19 de Septiembre, cuya creación se registró en un documental. En los 80, también se formó Mujeres en Lucha por la Democracia. Sus integrantes venían de todos los sectores políticos, universitarios y feministas, y de la coordinadora Benita Galeana, que agrupó a 33 organizaciones femeniles. Algunas de ellas entraron a la política para negociar demandas y presentar candidatas a diputadas. En 1993 se instauró el principio de las cuotas, que obliga a que haya 30% de mujeres en los congresos. Este principio se iba a incorporar a la Constitución en 2014 y en 2019 iba a conseguir la paridad en todo. Desde entonces, la mitad de esos cargos de decisión les corresponden a las mujeres. Volviendo a los 90, en esa década, 17 de cada 100 hogares urbanos dependían del trabajo de mujeres. En 2020, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de jefatura de mujeres en los hogares llegó a 39.2%. Estos porcentajes dejan ver que las mujeres ocupan un lugar preponderante en la familia, pero la participación laboral y salarial femenina sigue siendo menor que la de los hombres en aproximadamente 32%. La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, proclamó oficialmente que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, y repercutió en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, China, en la que se definió que hombres y mujeres debían ser iguales, en condiciones tales como el vivir sin violencia, con acceso a la educación e igualdad salarial. El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 hizo evidente que nadie había tomado en cuenta a las mujeres de las comunidades campesinas e indígenas, y proclamó sus derechos, y que la revolución también era asunto suyo en la Ley Revolucionaria de las Mujeres.
Esta ley cruzó fronteras con sus demandas y dio pie a un amplio movimiento de mujeres indígenas que organizó 2 encuentros internacionales de mujeres que luchan en 2018 y 2019, con la asistencia de más de 4,000 mujeres de varios países del mundo. Por otra parte, se estableció el Instituto Nacional de las Mujeres en la capital en 1998 y nacional en 2001. Tras arduas negociaciones, en 2007 se consiguió que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México y se decretó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, tipificándose en ella los feminicidios. Además, desde 2012, se han implementado las alertas de género. Sin embargo, los feminicidios han alcanzado una incidencia escandalosa en nuestro país, donde se calcula que diariamente son asesinadas 10 mujeres. Ante esta situación, han sido las madres de las mujeres asesinadas quienes se han organizado para buscarlas. Los feminismos siguen experimentando modificaciones en sus dinámicas, estrategias y espacios de intervención. Las jóvenes feministas, que se autodenominan morras, tienen poca relación con las feministas mayores. Son muy jóvenes y sus acciones son distintas, aunque muchas de sus demandas son las mismas. Los 51 años que han transcurrido desde la aparición del primer grupo feminista mexicano han sido años de combate, teoría y logros. Se dieron y aún se dan apasionadas discusiones, pero sus demandas por reconocer los derechos de toda índole para las mujeres permanecen vigentes. Y también la lucha contra la violencia de la que son objeto. Otras demandas actuales son la despenalización del aborto a nivel federal, la igualdad salarial y el combate a la violencia feminicida. Hoy los feminismos están en el centro de los debates públicos. El movimiento feminista es un paraguas que incluye dentro de su seno a las diferentes propuestas de los feminismos. Hay feminismo de la igualdad, de la diferencia, marxista, socialista, anarquista, trotskista todavía hay, de diferentes, más especista, psicoanalista, etc. Ahora, todos esos feminismos debaten entre sí, pero se unifican cuando salimos a la calle a pugnar por la igualdad en la política, la igualdad en lo salarial, los feminicidios en contra de la violencia hacia las mujeres, por el miedo, en contra del miedo a salir a la calle y lo que está pasando en casi todos los estados de la República. Yo creo que eso es lo que hace que sean los feminismos los que están haciendo ese movimiento y están creando todo el tiempo un movimiento social vivo y actuante.